Qué bendición poder tenerle a cada uno de ustedes en este día, Amén. donde juntos vamos a alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. El libro de Juan, en el capítulo 15, principalmente habla acerca de la vid verdadera y hace una comparación entre la posición de Cristo como la vid y como los pámpanos, los cristianos. Pero el versículo 16, en el que me quiero detener puntualmente, dice algo que es muy particular y es esta corrección al pensamiento que creemos que nosotros tomamos la decisión de venir hoy porque a nosotros nos plació. Pero la verdad es que es Dios escogiéndonos, es Dios llamándonos. Y el verso 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y el 17 cierra y dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Ha sido la elección del Señor. A Él le ha placido que hoy día estemos aquí. Él nos ha llamado y como tales, como llamados, como escogidos, tenemos que celebrar su amor. Y como lo celebramos también amándonos los unos a los otros. Vamos a orar, vamos a dar la bienvenida al Señor a este lugar, vamos a darnos la bienvenida entre nosotros y pedir que el Espíritu Santo tome pleno control de todo lo que el día de hoy vamos a hacer. Padre del cielo, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu iglesia. Gracias por los que has convocado el día de hoy, porque nos has llamado y escogido para alabarte. Nos has dado el honor de bendecir tu santo nombre, Señor, y complacerte con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con la expresión de nuestro corazón. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por los que hoy aquí han llegado, Señor. Y te pedimos que acerques, que atraigas a ti a aquellos que todavía no han llegado, aquellos que están lejos, aquellos, Señor, que todavía no se han decidido, aquellos, Señor, que no saben lo que van a hacer. Te pedimos, Dios, que también seduzca sus corazones. Padre Celestial, gracias, Dios, por este tiempo, porque nos gozamos y alegramos en ti, porque este es el mejor lugar donde podemos estar. Gracias, Dios, porque este domingo lo has reservado para tener comunión con nosotros, para poder, Señor, tener intimidad con nosotros. Gracias, Padre Celestial, te adoramos, Señor, bendecimos tu santo nombre y hoy, Señor, nos concentramos en darte lo mejor a ti. Gracias, Padre, te bendecimos, Dios, en tu nombre, Jesús, amén. Vamos a alabar al Señor, vamos a decirle que su nombre es sobre todas las cosas. Aleluya. La mesa, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí, lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá. Estás aquí, viviré, no moriré por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí, viviré, no moriré por el poder de su nombre, Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús.
que sano soy, solo en Jesús. Oh, declaramos con nuestras voces, Señor, que tu nombre tiene poder sobre todas las cosas. No será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. No moriré por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Oh Señor, somos salvos en tu nombre, porque tu nombre tiene todo poder. Aleluya. Te seguimos adorando, Dios. Con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor.
adoramos. Oh, te adoramos, eres el único digno, Señor. Oh, Dios. Oh, Dios. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, Me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, El nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual. Jesús. La muerte Venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre
Él, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Oh, aleluya, no hay otro nombre como tu nombre, Señor. Nombre sobre todo nombre, dado a los hombres, para que en Él podamos tener salvación. Gracias por tu nombre, Señor. Gracias, Padre Celestial. Queremos escuchar ahora tu palabra. Nos disponemos, Señor, para lo que vas a hablar a nuestros corazones. En tu nombre, Jesús. Amén. Los musulmanes estos días, parece que la semana pasada, celebraban el mes de Ramadán, o este mes que están celebrando. No, anterior. ¿Anterior? Sí. Estuvieron celebrando el mes de Ramadán. Bueno, estaban felices. Hay una cantidad, pero tremenda de gente que va. Usted vio las noticias, no sé, parece que no cabe absolutamente nada. Son millones, miles, no sé si millones, pero miles de gente que van allá a ese lugar a adorar a Alá, musulmanes. Y ellos reconocen a Jesús también. Ahora, no lo adoran. No dicen que el nombre de Jesús es inigualable. No dicen que el nombre de Jesús no tiene igual. No lo dicen, no lo reconocen. Usted habla con gente, el Dalai Lama reconoce también, o reconoció a Jesucristo, y así todas las religiones reconocen a Jesucristo. Aleluya. Pero el privilegio que tenemos nosotros es que no solamente lo hemos reconocido, sino que lo adoramos. Seguimos su consejo. Seguimos su ejemplo. Amamos lo que Él dijo. Esto es su palabra. Enseñamos lo que Él dijo. Compartimos, entregamos lo que Él nos entregó a nosotros por gracia. Tremendo. Cuando yo pienso en esto, Jesús en realidad es inigualable. Conversábamos recién con Marcela y me compartía ella, ¿cierto?, su experiencia de compartir con algunas personas el Evangelio y cómo la gente se resiste y ponen todas las excusas, dentro de esas las excusas conocidas por nosotros, ¿cierto?, que ellos ponen a gente que han visto que son pseudos cristianos carnales disfrazados de espirituales, porque eso es en realidad. Evangélicos disfrazados de cristianos, porque a veces dice de evangélico, yo en realidad me complica un poco el nombre evangélico, yo digo cristiano evangélico. Primero cristiano y luego es evangélico. Sigo el evangelismo, sigo el evangelio, que la buena noticia, vivo la buena noticia. Así es que, pero qué bueno es que nosotros aún así, e incluso lo que vamos a leer, lo que estamos viendo en el mes de julio, es la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Vamos a hacer una panorámica hoy día, ¿cierto?, de eso, para que podamos reforzar un poco más lo que estamos estudiando. Y en esa congregación, ¿cierto?, en esa particular, esa amada, porque fue una de las congregaciones que en realidad abiertamente dice Pablo que la amó. Fue una congregación que siempre se preocupó de él. E incluso leía yo en un comentario, dice que aún no sabiendo ellos aún por qué causa lo habían encarcelado, igual lo seguían ayudando. Y después llegó la información por qué había sido la razón que estaba encarcelado. Y desde ahí, porque si usted indaga un poco más, y seguramente hoy día o este mes
quienes están a cargo de esta enseñanza les van a mencionar seguro, es que el apóstol Pablo estuvo estos 2 años aproximadamente en una casa alquilada. De hecho, lo dice la Biblia, de hecho parece que lo dice. Estuvo en una casa alquilada, alquiler que pagaron los hermanos de esta iglesia. Estos hermanos enviaban los recursos necesarios y otros. Pero estos hermanos estaban siempre pendientes de no solamente eso, sino que de su salud, si había que comprar algún bono, si había que, cómo está la despensa, porque estaba él preso en una casa. Es una garantía que gozó el apóstol, un privilegio que gozó el apóstol Pablo. Estaba preso, detenido, pero estaba con esta garantía. Se le otorgó esto. Dios le había anunciado a Pablo que iba a ir a Roma, pero nunca pensó él tal vez que iba a llegar en estas condiciones. Nunca pensó que iba a estar, ¿cierto?, él impedido de andar libremente, porque ahí, en ese lugar, había diariamente, cada horas, había un guardia al cual se le encomendaba el cuidado del apóstol. Y las guardias siempre son cada ciertas horas, así que tienen que haber habido, creo yo, unos 3, 4 guardias ahí que estaban diariamente, las 24 horas, porque estaban custodiándolo, tenían que custodiarlo. Muy Pablo sería, mucho poder habría de Cristo en él, pero las leyes. Entonces a veces, cierto, la gente habla y dice y comenta y se resiste hasta más no poder para no recibir esto que hace tanto bien. Y es porque tienen, como dice también Pablo, cierto, sus mentes cautivas. El diablo ahí los tiene, pero aprisionados, encarcelados sus pensamientos. Y de ahí que entonces todas estas gentes a las cuales el Señor nos ha llevado nosotros a hablarles del Señor, los llevemos luego a la oración. Los llevemos a que ellos puedan llevar a cabo lo que tiene que ver con lo que les hará libre. Porque dice el Señor que oiremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, cuando nosotros dispongamos el corazón, y para que ellos dispongan el corazón tenemos que ponerlos constantemente en oración. La oración, ¿cierto?, es una llave maestra para todas estas cerraduras que el enemigo ha puesto. Porque el enemigo ha cerrado un candado ahí, pero el Espíritu Santo abre todo eso por medio de la palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Dicho eso, hermanos, vamos a ver los 4 capítulos hoy día. Pero como dije, una panorámica así. Nada más, cierto, de algo puntual. Y el apóstol Pablo aquí en esta carta lo que hace es lo que normalmente hace en todas sus cartas. Y partiendo nosotros de los primeros versículos, ahí en el capítulo 1 y 2, perdón, el versículo 1 y 2 del capítulo 1, están los siempre mencionados saludos en sus cartas, que era un asunto protocolar, era una forma de que las misivas, las epístolas, ¿cierto?, se tenían que encabezar. No sé cuántos escribieron cartas. Hoy día prácticamente no se escribe, o sea, se escribe, pero no usando como era el orden de las cartas. Y lo primero que había, ¿cierto?, cuando uno escribía una carta, ¿cierto?, ponía los saludos y esperando que estén todos bien, bla, 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 y pum. Y de ahí después entraba uno en el tema por el cual enviaba la carta. Entonces, está respetando todo lo que eran los protocolos de las epístolas de la época. Entonces, pero el apóstol Pablo siempre vemos aquí, ¿cierto?, compartiendo el ministerio. El apóstol Pablo, un hombre magnánimo, un hombre que no era egoísta, sino que dentro de lo que está, ¿cierto?, iniciando su carta, habla Pablo y dice Timoteo.
Pone ahí a un hijo en la fe, porque así lo identifica. Pablo y Timoteo. Y él dice, siervos, servidores, ministros de Jesucristo. Pero, además de eso, ¿cierto? Ellos dicen de quiénes son siervos. Porque hay que decir a quién sirvo. Tengo que mencionar a quién yo sirvo. Es en Cristo Jesús. Y el saludo va a quienes están allá en la iglesia. Y quienes están en la iglesia, dice, son los obispos, los supervisores. Porque ese era el término, el significado del término este. Supervisores de la iglesia. Y también, ¿cierto?, a los diáconos. Y lo que termina diciendo el saludo, ¿cierto? Gracia y paz. Gracia y paz a vosotros. Aleluya. Y esto siempre es abundante. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios, Padre, y del Señor Jesucristo. Interesante. La paz no es nuestra. Nosotros, ¿cierto? El saludo que tenían ellos, ¿cierto? Era paz. No es como nosotros decimos bendiciones. Y alguien a corregir dice, en realidad, hermanos, no tendríamos por qué bendecirnos porque ya estamos bendecidos. Entonces, saludo correcto sería paz de Dios, paz del Señor. La paz sea con usted. Ahora, la paz es de Dios. Y la paz que tenemos nosotros, ¿cierto? La que portamos nosotros, la que disfrutamos nosotros es paz de Dios. No es una paz que haya sido adquirida por nosotros, sino que en su gracia Él nos dio paz. Cuando recibimos a Cristo el Señor, vino la paz a nuestros corazones. Y en realidad, el capítulo 14 de San Juan, el verso 27, dice, la paz les doy, la paz les entrego, la paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. O sea, la paz, ¿quién la da? Dios, es de Cristo. Es la paz, es la paz. Y esta gracia con la cual nosotros, ¿cierto?, andamos también, y con la cual también cantamos y mencionamos los coros y alabanzas que interpretamos, ¿cierto?, es una gracia inmerecida. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios, yo cuando escucho algunos comentarios, no comentarios, sino que conversaciones que conversaba con Marcela, yo, hermano, ¿sabe qué? Lo que me contaba, que le decían sus amigos, un matrimonio y sus hijos, algo así, ¿cierto? Era lo que yo decía. Era con lo cual yo me defendía, como gato de espalda. No me vengan a convencer a mí de algo de lo cual yo ya estoy convencido. Porque yo tengo mi propia teología. Porque yo, y una mala, no era teología, pero para mí era mi teología. Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Pero lo que faltaba es que Dios está en el cielo, en la tierra y en mi corazón. Ahora, como Cristo me enseñó. No quería que estuviera en mi corazón. Entonces, es interesante, hermanos, no sorprendernos por esto, porque nosotros éramos así. Pablo lo dice varias veces. Yo lo que hacía, lo hacía porque ignoraba. Yo en ignorancia decía todo esto. Y más. Porque yo vi pastores sin Cristo, yo puse mi mirada en los pastores, observaba a los pastores, espiaba a los hermanos, pero para decir, mire, yo tengo un vecino, yo tengo un pastor cerca, yo tengo. Y eso lo usaba, así que para mí no es extraño. Ni para usted tampoco tiene que serlo. En todo caso, yo era más pecador que usted, de todas maneras, así que seguramente ahí me va a entender. Entonces yo me defendía así. Pero qué bueno es que también Pablo nos dice que tenemos que estudiar. Jesús lo dijo, Él lo repite. ¿Para qué? Para que presentemos buena defensa de la fe que nosotros hemos adquirido. Pam, pam. Aleluya. Y sigue después en el cuerpo, ¿cierto?, el desarrollo ya de la carta. Y el apóstol Pablo empieza aquí y como título, como digo, agregado esto,
posteriormente para cuando ya se ordenó la Biblia. Y dice ahí oración de Pablo por los creyentes. Y esto que nos dice aquí, ¿cierto, hermano? Es una continuación. En realidad el apóstol Pablo parte en este párrafo desde ahí del versículo 1 de este capítulo 1 y esta porción no termina hasta el capítulo 11. Dice, al versículo 11, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Cómo oramos por los hermanos? ¿Le ponemos nosotros este ingrediente con gozo? O sea, la Escritura en realidad, hermanos, habla de que en hebreo dice que nosotros tenemos que orar y dice que no oremos los pastores sobre todo, ¿cierto? No oremos quejándonos. O sea, podemos llegar a ese estado, hermanos, porque a veces veo yo que los hermanos, las hermanas no reaccionan. Ayer escuchábamos una palabra, ¿cierto? Y me gustó, le decía a mi esposa, me gustó cómo se presentó. Porque en realidad, pienso por lo que dice ahí el apóstol Pablo a Timoteo, ¿cierto? A su hijo en la fe, te ruego, te aconsejo, dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, no por nada el apóstol Pablo le da este consejo. Seguramente vio que Timoteo estaba decayendo, estaba debilitándose, pensó que él estaba tal vez teniendo alguna flaqueza espiritual, tal vez no pecado, pero sí estaba viendo que esta iglesia es que no funciona, es que no se levanta. Y te ruego, dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hermano, hermana, cada uno de nosotros vamos a tener debilidades. Pero lo importante es que nosotros carguemos en nuestra mochila, ¿cierto? Porque ahí cargamos todas las cosas que usamos hoy día, el teléfono, el computador, qué sé yo, y todas las cosas las tenemos ahí y pongamos ahí un soplador espiritual, de tal manera que empecemos a soplar el fuego del Espíritu. Porque eso dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, avívalo, le dice el apóstol. Entonces aquí, ¿cómo tenemos que orar nosotros? Sigue diciendo el verso 5, dice, o 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión. La oración que él le producía gozo, ¿cierto? La decía con gozo, era por la comunión que veía que había en ellos en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, ellos habían sido constantes, perseverantes. No había habido, parece, un bajón espiritual. Estando, dice, persuadido de esto, ellos. Y también Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, verso 6, muy conocido por nosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta palabra, ¿cierto? Está hablando de que esto es un proceso, la irá perfeccionando, la estará haciendo, el trabajo lo irá haciendo permanentemente. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones. Estoy detenido, pero pienso, estoy preso, pero pienso siempre en ustedes. Están en mí, están conmigo aquí. Y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aleluya. La gracia de Dios es abundante, no es mezquina, pero es para todos aquellos que quieren de la gracia de Dios. Porque Dios, dice el verso 8, me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, las vísceras. Ayer leía también en un comentario que en el hebreo, cuando ellos se referían a entrañable, estaban hablando de los riñones. No hablaban del corazón. Ellos hablaban de esta parte, ¿cierto?
Y si nosotros vamos ahondando un poco más de esto, la idea, ¿cierto? Nos damos cuenta que los riñones cumplen una función tremenda. Entonces yo los amo así a ustedes. Entrañable amor de Jesucristo. Y esto dice, pido en oración que vuestro amor, este amor que Él vio, abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, tenemos que en el amor ser científicos. Y los científicos están siempre buscando, escarbando cómo poder, ¿cierto?, extraer más aún, ¿cierto?, información. Los científicos en astronomía, usted vio que la semana pasada estaban todos en el mundo los meteorólogos, pero felices por este nuevo aparato, ¿cierto?, que pudo profundizar mucho más en el universo. Y lo que más, ¿cierto?, les llamó la atención es que había una galaxia allá que ellos no la habían podido descubrir. Y el periodista Carlos Zárate de Canal 13 recibe la pregunta, ¿cierto?, del conductor de Tele 13, Ramón Ulloa. ¿Y se puede conocer esa galaxia? No. Solamente ahí no. ¿Por qué? Porque está más de 900 años luz. O sea, ¿no se puede llegar? No. Por lo menos lo que tenemos ahora y... No. No sé si son, no estoy seguro, 900 o 900.000. No sé, pero muy lejos. Y decía yo, wow. Gloria a Dios, Dios debe estar ahí y más allá. Porque si hacen un telescopio más grande, que lo pongan más allá, Salmo 19, me gusta el Salmo 19 justamente hoy día, lo leí y me gustaron los primeros versículos, hermano. Dice el Salmo 19, el versículo 1 y 2 creo que es, dice de esta manera y quiero compartirlo con ustedes porque, como digo, me gustó esto. Y dice así, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Esto no es literal, ¿eh? No es que los cielos hablen, pero cuando uno empieza a fijarse, wow, empieza a descubrir, cuando uno empieza a ver esto, yo me imagino, ¿cierto? No sé si habrá algún meteorólogo, no conozco yo, que sea cristiano, a lo mejor sí, aun cuando hay algunos siervos de Dios que les gusta esto de la astronomía. Y ellos han hecho tremendos mensajes, ¿cierto?, acerca de esto, de la obra de Dios. Y dice, y el firmamento anuncia, está adelantando, dando aviso acerca de la obra de sus manos. Y dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Y lo dice el verso 3 después, no hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz. Gloria a Dios. ¿Se descubrirá el origen? Dificilísimo. Pero yo descubrí, ¿cierto? Y usted también creo que descubrimos quién es el origen de todo. Y el origen de todo está en Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y sigue diciendo lo que es todavía dentro de lo que es el saludo. Verso 10, para que aprobéis lo mejor, dice esto, lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿cierto? Es que para que ustedes rindan un buen examen, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Cuán importante es el amor entre los hermanos. Y este amor tiene que seguir creciendo. Aún más y más, perfeccionándose más y más. Científicamente ir descubriendo, ir buscando cómo puedo más amar a mi hermano, a mi hermana. Porque según el capítulo 17 de San Juan, ¿cierto?, dice que la gente va a ver esto en nosotros. Y eso les va a llamar la atención. Y sigue diciendo,
llenos, termina el saludo, llenos de frutos de justicia, de rectitud. Eso significa justicia. De rectitud, de buen comportamiento. Aun cuando Jesús, cierto, anuncia y dice que para aquellos que reciban, cierto, calumnias, hay una bienaventuranza. Porque dice bienaventurados, ¿cierto? Van a ser ustedes cuando a la gente hable cualquier especie de mal de ustedes. Mintiendo. Que sean mentiras las que hablen de nosotros. Que no sean cosas que... Sí, pues no. Me gusta Dios. Amo a Dios. Y desde allá, desde Antigua, dijo él, dio órdenes. Si alguien viene a hablar de ti, vengan 2 o 3 testigos. No se aceptaba ninguna acusación si no había testigos. Ahora puede que vengan testigos. Para acusar a Jesús vinieron hartos testigos. ¿Se acuerdan? Y ninguno, no sirve. No sirve el testimonio. Dios nos ayude. Termina, ¿cierto? Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Aleluya, hermano. Si nosotros vivimos correctamente, rectamente, en justicia, esto es para la gloria de Él. No para decir, no, yo soy bueno. No para defenderme, no, es para la gloria de Él. Porque Él va a dar testimonio de nosotros. El Espíritu Santo testifica y nos defiende y nos ayuda. Y luego viene la ocasión, la razón por la cual el apóstol escribe, ¿cierto?, esta carta. Y está ahí en el verso 12 para que, quiero que sepáis, hermanos, y aquí les cuenta todo lo que está viviendo, todo lo que está pasando. Sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¡Qué interesante! No sé, que alguien hablaba y decía, porque era normal, era correcto. Yo creo que nadie lo hubiera criticado si él se lamentara, hermano. Por favor, hermanos, ustedes han sido súper buenos conmigo, ustedes se han preocupado de todas mis necesidades, pero ¿sabe qué? Oren para que el Señor me saque de aquí. Oren para que el Señor, ¿cierto?, haga algo. Lo hizo con Pedro, porque a veces le reclamamos todas esas cosas que Dios hizo con otro, ¿por qué no las hace conmigo? A Pedro le abrió las puertas de la cárcel, pero después nadie lo salvó, ¿cierto?, de morir como murió. Dios tiene sus razones. Pero aquí dice, ¿sabe qué? El que esté preso de aquí es para beneficio del Evangelio. Gloria a Dios. No le pide, oren por mí para quedar libre, sino que Él da gloria a Dios, gracias al Señor por meterme preso. Gracias porque estoy aquí. Gloria a Dios, para bien, para el progreso del Evangelio. Dice que esto ha hecho que muchos hermanos prediquen más, verso 14. Y verso 15 hace una denuncia. A la verdad, algunos predican a Cristo por envidia. Otros predican a Cristo por contención, son contenciosos. Pero hay otro grupo que predica a Cristo por buena voluntad. Qué tremendo es eso. La razón por la cual, cierto, él aquí empieza a informar, ¿saben? Estoy preso, estoy detenido. Más bien, detenido, ¿cierto?, de seguir haciendo la obra del Señor. Me gusta más eso. Detenido de seguir avanzando, que avance el Evangelio. Y aquí está él diciendo, ¿cierto? Yo, en realidad, esto ha sido para que el Evangelio siga avanzando y sigan predicando. Gloria a Dios. Pero sigue hablando y diciendo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, verso 22, no sé entonces qué escoger. No sé en qué forma, ¿cierto?, presentarme. Verso 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto va a resultar en mi liberación.
no está pidiendo que oren para que sea libre, sino que el trabajo de la predicación del Evangelio, la extensión del Evangelio, llevando el Evangelio a esto, y más la oración va a ser los ingredientes que harán posible que Pablo sea liberado, como así lo fue, según dicen algunos comentaristas, de esta prisión que él tuvo. Y esto me gusta, el verso 22, ya lo leí, pero dice: más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, si yo tengo que estar vivo, y esta vida mía, ¿cierto?, en la tierra, va en beneficio de la obra, la verdad es que no sé si es bueno irme o quedarme, pero por causa de la obra me quedo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir. Quería ir al encuentro de su Señor. No era de morir por morir. No era morir porque estaba preso. No era morir porque estoy enfermo. No era morir porque ya no aguanto más. Sino porque él decía: es bueno estar con mi Dios. Me gustaría estar con mi Dios. Pero no usaba sus circunstancias, ¿cierto?, para decirle a Dios: Dios, sácame de aquí. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual, dice él, es muchísimo mejor. Verso 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Había más que hacer. El apóstol Pablo sabía que había más que hacer. Ayer veíamos, ¿cierto?, a unos siervos del Señor que tienen muchas dificultades de salud. Pero para ellos esto no es impedimento. David y Susana, yo los veo, donde voy están David y Susana. Acompañados a veces de sus cercanos, familia, ayudados por ellos. O algunos de que conocen, ¿cierto?, la situación de ellos, los ayudan a trasladarse, porque usted los va a ver en Puerto Montt, los va a ver en Santiago, los va a ver en... Y ahí están. Ellos podrían decir: no, ya estoy muy enfermo, me cuesta moverme. Y yo no he escuchado nunca a David o a Susana decir: me cuesta moverme. Sí lo he escuchado, ¿cierto?, porque compartimos a la edad nuestra, ¿cierto?, la conversación más recurrente es: ¿cómo estáis? Me duelen los huesos. A mí también me empieza la conversación. Pero no ha sido impedimento para ellos. Siguen adelante, siguen sirviendo al Señor. Y confiado en esto, dice el verso 25, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y dice nuevamente lo que ya había mencionado anteriormente: solamente que os comportéis. Era preocupación de Pablo el comportamiento de los hermanos. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, que los vaya a ver, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Vuelvo a recordar, el apóstol Pablo no le está escribiendo a una persona, le está escribiendo a una congregación. Es una carta enviada, ¿cierto?, por medio de un hermano de la iglesia, el cual llevó la carta, ¿cierto?, y la leyeron allá. Esto es lo que dice nuestro maestro. Esto es lo que dice el apóstol. Y ellos eran obedientes. Hermanos, necesitamos ser obedientes a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios. Necesitamos ser obedientes. No oidores solamente, sino que hacedores de la palabra del Señor. No personas que solamente se sientan a escuchar, sino que personas que después de escuchar van y viven de acuerdo a la palabra de Dios. Oh, aleluya. Luego pasa en lo que serían, en el capítulo 1, ¿cierto?, a las instrucciones que parten ahí en el versículo 27 del capítulo 1 y llegan hasta allá el 2:28, y dice, sigamos con el 28, y en nada intimidados por lo que se oponen,
Y aquí ya llama la atención ya lo que habíamos dicho, cómo la gente se opone al Evangelio. Si no se oponen a ti, tal vez no se oponen a lo que tú le estás hablando, o a tu persona, porque la acción tuya es llevar el Evangelio, hermano, hermana, llevar el Evangelio, sino que ellos se están oponiendo a Dios, al mensaje de la palabra, se oponen a Dios. No es solamente a la palabra, sino que se oponen a Dios. Dios y la palabra son intercambiables. Dios habla por medio de su palabra. La palabra habla de Dios. Entonces, ellos lo que están haciendo, ¿cierto?, es oponerse, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Y esto es doloroso, porque esta acción los puede llevar a la perdición. Pero para vosotros de salvación, o sea, nosotros estamos haciendo lo que Dios dijo que hiciéramos, estamos obedeciendo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también dice que disfruten. ¿Ah? ¿Cómo yo leí disfruten? ¿Dónde leyó eso? ¿Padecer? O sea, por Cristo hay que padecer también. Es parte también del paquete. Sufrir por Cristo. Y también, ¿cierto?, vamos a gozar en Cristo. Sí. Y termina, ¿cierto?, este capítulo teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Sabían todo la persecución, cómo arrancó de algunas partes el apóstol, cómo tuvo que salir en una oportunidad, lo echaron en una canasta y lo bajaron por una ventana, ¿cierto?, y para huir. Pero llegó un momento en que ya no pudo huir. Entonces ustedes vieron todo lo que tuvo que arrancar. En una oportunidad le pegaron, lo apedrearon y como ya estaba muerto, lo sacaron fuera de la ciudad y dejarlo ahí porque estaba muerto ya. Pero Dios lo levantó. Gloria a Dios. Y en las instrucciones que parten aquí en el verso 27 del capítulo 1, hay algunas cosas. Dice, estar firmes en medio de la persecución. Una de las cosas que pide el Señor, en primer lugar, dentro de las instrucciones, es estar firme en medio de la persecución. Ya lo leímos, del 27 al 30. Firmes. 2, en las instrucciones dice que tenemos que estar unidos en humildad. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, capítulo 2, verso 1 al 4, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo o al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Instrucciones del apóstol Pablo en esta carta para la iglesia. En tercer lugar, recordar el ejemplo que hubo en Cristo Jesús. Nos da todas estas instrucciones, cómo tienen que ser nuestras convivencias, nuestras relaciones. Y ahora, ¿cierto?, pone el ejemplo, el capítulo 2, verso 5 en adelante, ¿cierto? Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús nunca dejó de ser Dios. Jesús nunca dejó de tener poder. Jesús nunca dejó de contar con los privilegios, sino que Él los dejó. No los voy a usar. No voy a echar mano de ellos. En una oportunidad les dijo a alguien, ¿cierto? Si yo quisiera,
pediría una legión de ángeles y vendrían. Pero no lo voy a hacer. Jesús es Dios. Era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Sus privilegios, su deidad nunca estuvo fuera de Él, solamente no los usó. No los usó. Y estando, dice el verso 8, en la condición de hombre, se humilló. No los usa. Pero si tú eres Dios, ¿se acuerda ahí la gente ahí en la cruz? ¿Se acuerdan los que pasaban, que meneaban la cabeza y decían, oye, tú que hiciste esto, baja de la cruz? Jesús renunció a sus derechos. Pero no para no tenerlos más, Él los tenía. Si Él lo podía haber hecho. Él en un momento destruye a todos los soldados, destruye a Jerusalén, destruye a Óscar si quiere. Pero no, su plan era salvarme, morir por mí. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Este es el ejemplo de Cristo. Este es el ejemplo que nosotros también tenemos que tomar. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar pasar algunas cosas? Me ofendió. Y cualquier cosa que nos hacen, nos dicen, nos duele. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Aleluya. Dentro de las instrucciones, como cuarta instrucción, recordar el ejemplo, como decíamos, de Cristo el Señor. Y en el quinto es ser luz en un mundo de tinieblas. Porque eso es lo que el Señor nos mandó. Ser luz en un mundo de tinieblas. Dice ahí en el capítulo 2 del versículo 18 en adelante. Aleluya. 12 en adelante. Por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo como cuando yo estaba con ustedes. Lo estoy acomodando para entenderlo. Sino mucho más ahora que no estoy con ustedes. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Qué interesante que Dios esté todos los días motivándonos a vivir correctamente. Motivándonos a hacer el bien. Él nos motiva a comportarnos bien. Él nos motiva a hacer una u otra cosa. Yo he tenido que devolverme porque he visto a alguien necesitado y el Señor me ha mostrado que esa persona sí necesita. Y me he tenido que devolver porque Él me había dicho que le entregara algo a esa persona. Y no solamente la palabra. Gloria a Dios. Luminares diferentes. Y cuando hablamos de luminarias, ¿sabe usted que a esos postes que llevan una luz ahí arriba no son luces solamente, no son ampolletas, son luminarias? Cuando usted va a la empresa, cuando usted ve los contratos que hace la municipalidad con las empresas, son luminarias. A esas se le llama luminaria, porque una ampolleta cualquiera, podríamos poner cualquier ampolleta arriba ahí.
pero en realidad no van a iluminar lo que en realidad una luminaria hace, que es abarcar varios metros. ¿Cuántos metros estamos iluminando nosotros más allá de nuestros cuerpos? ¿Cuántos metros estamos iluminando nosotros más allá del tiempo? Tenemos que iluminar, tiene que pasar algo. ¿Cuántos se acuerdan de Eliseo? El profeta, heredero de Elías. ¿Se acuerdan de él? Un hombre de plata, de dinero. Lo llamó el Señor, quemó el arado y quemó los bueyes y se acabó todo. Me voy con el Señor. Pero como hombre terminó su vida y Eliseo fue sepultado. Y pasado el tiempo, no dice cuánto, venía un funeral y vinieron también a atacar. Habían hordas de asaltantes. Los asaltantes han estado todo el tiempo, siempre han estado. Este mundo siempre ha sido peligroso de vivir en él. La sociedad, el ser humano, lo ha transformado así. Así es que como venían, ¿cierto?, esta banda de asaltantes, se acabó el funeral. ¿Y qué hicieron los que llevaban el cuerpo de esta persona? Lo botaron, lo soltaron y justamente sin darse cuenta, el cuerpo de esta persona cayó en el sepulcro de Eliseo. Y la historia dice que cuando cae este hombre, esta persona, este cuerpo muerto en el sepulcro de Eliseo, recobró vida, salió corriendo, se resucitó. ¿Se acuerda de ese pasaje? Fíjese que Eliseo ya estaba muerto y él seguía iluminando, ¿cierto? Su poder seguía ahí, porque usted no solamente tiene un poder como el de Eliseo, sino que ahora tenemos el poder de Cristo en nosotros. Eliseo tenía el poder de Dios, pero nosotros nos dice, ¿cierto?, que nosotros tenemos ahora su poder, porque cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿cierto?, tendrán poder, así dijo el Señor, el poder del Espíritu Santo viene sobre nosotros. Entonces podemos decir que nosotros tenemos que trascender en el tiempo, trascender en el tiempo. Sigue el apóstol Pablo, haced todo sin murmuraciones y contiendas, y ahí viene, ¿cierto?, todo un consejo nuevamente. E incluso parece que habían algunas hermanas que estaban un poco molestas, con problemas, con dificultades, Evodia y Sinti, que se llamaban ellas, y el apóstol le recomienda a quien estaba a cargo eso, ayúdalas, para que no tengan problemas. Gloria a Dios. Nos movemos dentro de una generación, cierto, que es una generación maligna, perversa. Y ahí, en medio de esta generación, tenemos que resplandecer. Tenemos que resplandecer. Estar firmes. Ser compañeros también de los que están trabajando en la obra del Señor. Vemos en cuarto lugar, habían unos compañeros a los cuales también elogia el apóstol Pablo. Dice el verso 19 del capítulo 2, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Estaba pensando en enviarlo para que le informara. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Aleluya. El apóstol Pablo tenía que enviar miles de kilómetros a alguien para informarse acerca del estado de la hermandad, de los hermanos. Nosotros, ¿cierto?, ahora vivimos cerquita y no nos preocupamos. Es más, Dios ha sido bueno y nos ha dado estos aparatos para poder llamar al hermano. ¿Cómo amaneciste, hermano? ¿Cómo amaneciste, hermana? ¿Cómo estás? Bien. Dios te bendice en este día, hermano. Sabes que estaba leyendo, orando hoy día, me acordé de ti y oré por ti. Amén. Dígase. Que no tengo tiempo.
¿Ha escuchado eso? Pero la Biblia dice que hay tiempo para todo. ¿Cuánto demora? Usted lee ahí o llama por teléfono y usted arriba le va a decir tanto. A veces yo llamo a mi hermana, 57 segundos. Cortito. Claro, cuando ella llama son como 3 minutos. Pero ¿cómo llama ella? Hermano, demostremos estas cosas. Tal vez no, ¿sabe qué? No me llame a mí. Llame a su hermano. Llame a su hermana. ¿Cómo amaneciste? Llame a su papá. Mi papá me dijo, ¿sabes qué? Te lavaron la cabeza. Te lavaron el cerebro. No, papá, perdón. ¿Le corrijo? Sí. Me lavaron entero. Entero. Ya te lavaron el cerebro. Creo que le dijeron, me contaba Marcela. No, me lavaron entero, dije. La cabeza, mis pensamientos, el corazón, me lavaron todo. Un baño entero. Aleluya. Pero después a los 6 meses, 1 año, ¿cuánto fue más o menos? El caballero dijo, no, yo quiero recibir a Cristo también. Estaba en lo último ya, pero llegó su momento para el caballero. Aleluya. Dios nos ayude. Necesitamos, hermanos, todo esto. Ahí estaba diciéndole, ninguno tengo del mismo sentir, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, pero ya conocéis los méritos de Él. Esto es de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviaros como que yo, para luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Aleluya, Epafrodito. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente, dice, se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino que también de mí, para que yo no tuviera tristeza, sobre tristeza. O sea, esto habría añadido más peso a mi tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba de vuestro servicio por mí. Qué tremendo, ¿eh? Pablo detenido y elogiando, recomendando a un hermano. Gloria a Dios, aleluya. Aquí el apóstol también habla acerca de Timoteo, capítulo 2, 19 al 24. Habla de Epafrodito, del 25 al 30. Y posteriormente, cierto, en el capítulo 3, el apóstol Pablo da advertencias. Por lo demás, hermanos, 3:1. Gozaos en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Hoy día podríamos decirle, pero si ese mensaje, pastor, lo dio la semana pasada. Pero no se preocupe, Dios cree que es necesario que se lo repita. En el instituto, no sé si le han dado todavía a los hermanos que están estudiando, Gemima y Fernando, pero cuando algún profesor teníamos que estudiar algún libro, lo que más me costó fue cuando me tocó estudiar Levítico. Y la profe Monaré dijo 5 veces, lean Levítico, para que se les quede. 27 capítulos. Porque cuando me dijeron eso, me lo habían dicho ya, lea 5 veces la carta primera de Juan. Esos son 5 capítulos. Y cuando me dicen 27, a veces, hermanos, tenemos que leer una, más. Ayer me dijo algo el Señor en la reunión. Me habló Él. Y tengo que preparar un mensaje. Porque te voy a llevar ese mensaje a algún lugar. No sé a dónde, no me dijo a dónde, pero tengo que preparar ya el mensaje.
tengo que llevar ese mensaje de ánimo, de aliento, de fortaleza. Gloria a Dios. Tenemos, el apóstol Pablo dice, oye, ¿sabes? No se molesten si le repiten lo mismo. Mi mamá, ¿cierto? Después de ya, cuando estaba más o menos, no la alterábamos tanto. Me tomaba de la cabeza y me ponía un dedo aquí y me hablaba por aquí para que te quede adentro. ¿Cuánto te lo he dicho? Entonces, hay muchas cosas que están en mi recuerdo que mi mamá me las repitió. Oiga, pero supa, mamá, si yo tengo 15 años ya, pues, y me las viene repitiendo, me acuerdo como cuando tenía 5, y te las voy a seguir diciendo. Pues. El apóstol Pablo está diciendo, yo no les voy a dejar de repetir estas cosas. Este versículo se lo había atribuido yo, este pasaje se lo había atribuido a Pedro, pero es de Pablo. Yo no les dejo de repetir esto. Ahí, cierto, el apóstol está hablando desde el capítulo 3 en adelante, hablándole acerca, hasta el 4.1, acerca de las cosas que él necesita que la gente sepa, que la gente, cierto, esté claro en esto. Dice, guardaos, dice el verso 2, de los perros, guardaos de los malos obreros. Hermano, en realidad no está hablando de los perros, esto que cuando sale uno, porque aquí cuando salimos en la calle, vamos a caminar para arriba, no, hay muchos perros, no están en la calle, pero uno pasa por ahí, lo siguen todo el cerco, hasta por allá lo siguen, y llegamos hasta allá y creo que hasta allá donde vive la Paulina, de ahí no salen perros para arriba, pero de ahí para abajo puros perros. Y por el frente, olvídese, de allá partimos perros. Vamos para abajo, ya caminamos para abajo, no hay tanto perro. Aun cuando por ahí también hay algunos perros. Se está refiriendo a estas personas, estas son personas. Personas que, cuando habla de perros, ¿cierto? Se está refiriendo a personas que en realidad, porque la Biblia siempre habla cuando hay gente que se le entrega el Evangelio 1, 3, 5, 6, 10 veces y ya no quieren y se fue, ¿sabes qué? O hermanos que han venido, hermanos que han estado compartiendo con nosotros y después ya no quieren más. El Señor dice bien claro, me dijo a mí, ¿cierto? El otro día me recordó algo, no le den las perlas a ¿quiénes? A los chanchos. Está bueno. Así que lo único que hice es hacer algo bíblico. El Señor te lo entrego a ti. Wow. Y ahí ya es bíblico, pero cuando el Señor dice, trata tú con él porque yo ya no pude. Y ahí el Señor, Él tiene sus maneras y a veces no son muy agradables. Orar por los hermanos. Y los perros eran estas personas que andaban, ¿cierto?, mutilando el cuerpo. Habían personas aquí en este tiempo que estaban añadiendo otras cosas que Cristo no había enviado, o el Espíritu Santo allá en el capítulo 15 de Hechos había dicho que solamente se les iba a ordenar a los gentiles que se guardaran de 4 cosas, solamente. 4 cosas. ¿Quién se acuerda de esto? Fornicación. 4. Pero los primeros, los judaizantes que se habían convertido al Señor, habían recibido a Cristo, no hay que circuncidarse. Tienen que guardar el día sábado. Tienen que hacer. Y la Biblia dice que son los perros, que andan mutilando, haciendo daño al cuerpo, mordiendo. Hermanos, que nadie venga a poner, ¿cierto?, normas y reglas humanas. Aquí solamente es la palabra del Señor la que nos rige. Nada más. Entonces, a toda esta gente el apóstol Pablo dice, no los acepten esta gente. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ellos decían, la verdad es que yo estoy circuncidado y soy salvo. Los gentiles decían, no, yo recibí a Cristo el Señor y soy salvo. Yo acepté a Cristo el Señor y soy salvo. Y así sigue. Y me gusta este versículo 17. Hermanos, ¿qué dice? Sed imitadores de mí. Y dice, mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros.
Somos ejemplo, hermano. Tenga cuidado con esto. Somos ejemplo. La gente tiene que vernos. Tiene que escucharnos. Porque la Biblia dice que vimos, oímos, tocamos. El apóstol Pablo también, cierto, recomienda lo que viste y oísteis de mí, esto hagan. Que lo que escuchen de nosotros sea ejemplo también para ellos. Porque dice el verso 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Gloria a Dios. Advierte entonces, estas son las advertencias de Pablo, en contra del legalismo, en contra del libertinaje. Y esto es para la iglesia, hermano, nosotros somos libres en Cristo, pero para hacer la voluntad del Señor. No para vivir según la carne, decía el apóstol también, cierto, en una de sus cartas a los Efesios, sí. No era. Y al final termina la carta, cierto, con las amonestaciones, que parten desde ahí el capítulo 4, verso 1, y llega hasta el versículo 9. Me gustaría leer el 8 y 9, que serían está dentro de las amonestaciones, pero también recomendaciones que el apóstol Pablo hace. Y dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, dice, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. El pensamiento nos juega malas pasadas. Y aquí están todos los ingredientes, repito otra vez esta palabra, todos los ingredientes para que seamos cristianos con sazón, con sabor. Porque cuando Cristo cambie nuestros pensamientos, van a cambiar nuestras actitudes, va a cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de ser. Hay una iglesia súper grande, en Perú creo que es cierto, en Lima. Son unos coreanos. No veo mucho esos programas, pero una vez lo vi, ya son bien pausados ellos. Tremenda congregación, no sé cuántos habrán ahí, 3.000, 5.000 personas, muy grande. Y el expositor dijo en una oportunidad, hermano, cuando usted tenga algún mal pensamiento, porque todos tenemos malos pensamientos, eso hay que reconocerlo, siempre pasan cosas por nuestra mente, cante alabanza. Inmediatamente tenga una alabanza a mano y cántela. Se le va a ir al tiro el pensamiento. Cante esa alabanza. Agachó la cabeza y se rió porque sí, a mí me ha resultado, dijo. Cantar alabanzas. Aquí el apóstol Pablo, cierto, da un buen consejo, pero el apóstol Pablo da un consejo aquí bien espectacular. Y repito, cierto, dice él, cierto, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo que es verdadero, 1. Todo lo honesto, 2, todo lo justo, 3, todo lo puro, 4, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, 6. Si hay virtud en alguna de esas cosas, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y aquí dice él, ¿cierto? Aquí dice él, lo que recién mencionábamos. Lo que aprendiste, o sea, él enseñó, fue maestro, era maestro. Y recibisteis, la enseñanza la recibió la iglesia. Y oísteis, y visteis en mí. Esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. A veces los cristianos perdemos la paz por diferentes circunstancias. Pero que no sea, hermanos, perdida esa paz. Ahora, yo creo que estas circunstancias puede que aminoren un poco la paz en nosotros. Pero la paz tiene que tener esa cualidad de tomar el control de todas estas circunstancias. La paz de Cristo tiene que tomar el control de todas estas situaciones.
para que podamos, incluso ante esta situación, nosotros poder resolver, poder ver cómo hacemos, poder ver cómo reaccionamos, poder ver cómo contestamos. La misión nuestra, la vara nuestra es bien alta, hermano. No se nos da licencia para explotar así por así. Si explotamos, y no es una explosión, ¿cierto? Cristiana, espiritual, tengamos cuidado con ella. Dios nos dio su paz y esta nos mantiene bajo control. Y dentro de las amonestaciones del capítulo 4 está la gratitud del apóstol Pablo, ¿cierto?, hacia los filipenses, y aquí estábamos hablando y diciendo cómo esta iglesia se había preocupado. Capítulo 4, del verso 10 al 20, ahí puede encontrar todo lo que son las palabras que dirige el apóstol Pablo a esta iglesia, porque cómo él había sido atendido por ellos. Versículos muy conocidos. Verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esto lo dice por lo que anteriormente el verso 12 menciona. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo dice, en todo he sido enseñado. Ya pasé por esto, así que no tengo problema. Y ahora que no tenía auto, bueno, es que no nací con auto. Y ahora, ¿cómo es que no tenés televisor? Es que, bueno, el televisor no es la vida para mí. Sin embargo, aun cuando les dije todo esto, dice el verso 14, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones. Cuando veamos ciertas situaciones difíciles, veamos cómo podemos colaborar, cómo podemos ayudar. Y dice el verso 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, que era un hermano de la iglesia, lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lo que damos, hermano, lo que entregamos. Como decía la semana pasada, ¿cierto? Yo entrego en mi diezmo de lo que gano, ¿cierto? Yo entrego la 10ª parte de lo que recibo. Y lo entrego, hermano, porque es en gratitud. Amén. Incluso, ¿cierto? Aun cuando conozco este versículo, no estoy pidiendo que Dios se agrade, sé, pero no quiero dar para que Él se siente grato cuando obedezco, no por lo que le doy, sino que por lo que, mi obediencia. Sacrificio, dice, ¿es sacrificio? Claro que lo es. Claro que lo es. Si se lo dije, es difícil. Alguien dijo, cuando le entregamos el bolsillo a Dios, ya está todo bajo control. Amén. Cuando le entregamos la billetera a Dios, está todo bajo control. En mi experiencia, yo les cuento mi experiencia. Nada más. Mi esposa llegó, porque ella se convirtió primero, me dijo, tengo que diezmar, el negocio era de nosotros. ¿Qué? Tengo que diezmar. ¿Te acuerdas de eso? Ya, pues es que tengo que dar todo lo que... Bueno, como nosotros teníamos un acuerdo tácito, no habíamos firmado nada. El cajón está ahí, cada uno sacaba lo que necesitaba. Así que ya, pues hay que diezmar. Bueno, tú sabes lo que hace. Ya, pues. Así que lo hizo, empezó a diezmar. Y en una oportunidad llegó el pastor, me conocía a mí también, conversamos. Y después el Señor me llamó a mí y seguimos diezmando el negocio. Milagrosamente, el Señor hizo algo en el negocio que para nosotros era problema adquirir mercadería, nos costaba, siempre faltaba. Pero algo pasó. Y tiene que haber sido, como digo, la bendición del Señor.
de tal manera que ya no nos faltaba, nos sobraba y tuvimos que llevar a otra parte para guardar mercadería. No había, en ese local no había bodega, así que tuvimos que llevar a nuestra casa, ¿cierto? Y un día llega el pastor y me dice, hermano, me dijo, pero ¿cómo diezma usted? Explíqueme su diezma. Al tiro viene la duda, pues. Algo que... Explíqueme. Le dije yo, bueno, yo vendo todos los días aquí y lo que vendo, sacamos el 10%, todos los días, a diarios, lo echábamos en un tarrito. No, me dijo, está mal. ¿Por qué? Mire, usted vende aquí, si usted tomó un producto, usted vende aquí, ¿cuánto es el porcentaje? ¿Cuánto le costó esto? Perdón, ¿cuánto le costó? 100 pesos. ¿Y cuánto lo vendió? 120. Hay un 20% de ganancia, 20 pesos de ganancia. Eso, de eso tiene que sacar el diezmo. Yo estaba pagando el diezmo entregando el diezmo de los 120 pesos. La compra, no me dijo, nada más que la ganancia. Si eso es ganancia, porque el otro tiene que quedarle para recuperar la mercadería. Pero si no había bendecido, estaba bendiciendo re bien. Así que no es que bajó nuestro diezmo, al contrario, subió, porque siguió subiendo. Así, claro, no sé si eso es lo correcto, me dijo. Así, yo veo que en realidad su diezmo, pero no está bien. Tiene que hacerlo. De lo que usted gana, usted invirtió de lo que tenía 100 pesos, ganó 20 pesos con eso, de esos 20 usted saca la cantidad. Amén. Entonces, esta es mi experiencia, yo la comparto con ustedes. Yo no lo obligo a ustedes, yo comparto con ustedes esta experiencia. Entonces el apóstol Pablo aquí también es cierto, qué tremendo como Dios. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Verso 17. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, ¿verdad? ¿Cierto? Leí eso. Mi Dios, pues, dice el verso 19, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre de nuestro Señor, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termina el verso 21 al 23, capítulo 4, con los saludos finales protocolares. Hermosa carta, hermano. Esperamos que el estudio de ella, hermano, le lleve a vivir de acuerdo a lo que es el consejo del Señor. Y grábese lo que dice el verso 9, lo que aprendiste, lo que oísteis, lo que viste en mí, esto hagan. Aprendiste. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Jesús, una de las cosas que hizo, dice el libro de los Hechos, son cosas que comenzó a hacer y luego a enseñar. Y por eso el apóstol Pablo, ¿cierto? Dice él, yo imito a Cristo. Él imitaba a Cristo. Nosotros imitemos al apóstol Pablo con toda seguridad, porque el apóstol Pablo imita a Cristo el Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. En realidad esta carta ha sido una carta, y toda la Biblia, pero en particular, Señor, estamos leyendo una carta de mucha bendición, Señor, de mucha enseñanza. Vuelvo a decir, lo son todas, lo es Corintios, lo es Efesios, lo es Romanos, Señor. Lo son las cartas pastorales, sí, también lo son ellas. Pero Dios mío, esta en particular tiene que ver con una relación de amistad de Pablo con una iglesia, Señor. Una relación, Señor amado, de amor de tu siervo con la iglesia. Una relación también, Señor, de íntima comunión entre este varón, siervo tuyo, y la iglesia, Señor. Dios mío, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, oh Señor amado, pues todo lo que hacemos, Señor,
Todo lo que estamos haciendo es algo que tenemos que hacer, y esto es porque tú, como dice también esta carta, Señor, produces en nosotros ese querer hacer, ese querer bendecir, ese querer, oh Señor amado, hacer tu voluntad. Tú nos motivas a hacer tu voluntad. Tú nos impulsas, oh Señor, aleluya, a hacer tu voluntad. En tu gran amor y en tu misericordia, tú nos llevas a vivir conforme a tu voluntad. Y la razón de esto es sola y exclusivamente porque tú quieres bendecirnos, Señor. Aleluya. Y todo, oh Señor amado, aquello que es un sacrificio para nosotros, Señor, tú, oh Dios mío, lo recibes en olor grato. Y esto después, oh Señor, resulta, como lo dice ahí tu palabra, Señor, aleluya, en frutos, Dios mío, que vienen del cielo. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias por esta iniciativa, Señor, de querer estudiar tu palabra para aprender más, de poder profundizar en ella, Señor, de poder vivir como tú quieres que vivamos, Señor amado, aleluya. Ayúdanos, Señor Dios Espíritu Santo, y ayuda a la iglesia también, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios.